Dale, hazlo en... Boa noite. Hola. Hola, hola, vamos a dar un minuto más a que se conecte más gente antes de iniciar formalmente, ¿les parece? Bueno, habiendo esperado los 5 minutos de rigor, quisiéramos, en primer lugar, agradecerle a todas las personas presentes su interés por participar de esta instancia. Como Universidad Socioambiental estamos muy contentos de recibirles en esta, nuestra primera clase del curso de Economía y Naturaleza, que se enmarca en un proyecto que ONG FIMA, en conjunto con la Friedrich Ebert Stiftung, y con la colaboración de la Universidad de Chile, realiza desde hace más de 5 años. Esta tiene por propósito democratizar el acceso a la educación ambiental en todas sus formas. Hemos tenido, como les comentaba, ya 5 ediciones con gran éxito y con cursos en todos los ámbitos de la educación ambiental, pero estamos muy contentos de dar esta vez pie a un nuevo ámbito que no nos había tocado en ediciones anteriores, que es el de conversar, estudiar, reflexionar acerca de el rol de naturaleza en el estudio de la economía. Y para ello tenemos hoy día una invitada espectacular, estamos muy orgullosos de tenerle. Nos acompaña hoy la profesora María Luisa Eschenhagen, que me tendrá que decir si pronuncié eso bien o no. Ella es educadora de la Academia de Pedagogía Social. Tienen muchos más nombres alemanes, así que me tendrán que perdonar. Pero ella es educadora de la Academia de Pedagogía Social de Aschaffenburg de Alemania. Obtuvo su maestría en análisis de problemas políticos y económicos de la Universidad Externado de Colombia. En 2005 se doctoró en la UNAM de México con el trabajo La educación ambiental superior en América Latina, cómo se refleja la interdisciplinariedad en los planes curriculares de las maestrías. Ha sido profesora, entre otras, de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia
y tiene destacados escritos en materia de educación ambiental, alternativas al desarrollo económico, entre muchas otras. Hoy día nos viene a hacer la suerte de introducción, contamos con la suerte además de que María Luisa va a dar la primera y la última clase de este ciclo, por lo cual hoy día nos va a introducir a los desafíos epistemológicos de incorporar a la naturaleza en el estudio de la economía, para después darle un cierre en la sesión 8, más orientada hacia las perspectivas epistemológicas de esa inclusión. Entonces hoy día va a tener un carácter más introductorio para terminar con ese epílogo cuando ya todos tengamos más herramientas para conversar. Sin más, entonces, les dejo con María Luisa, quien nos habla desde Colombia, en un sector muy remoto, por lo que nos comenta, por lo que rogamos disculpar de antemano si tuviera cualquier problema de conexión u otros. No los lateo más, perdón, se me olvida que hay gente además de otras partes que no son de Chile, así que no los aburro más. Y les dejo entonces con María Luisa. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar por acá. Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Crucemos los dedos de que no vaya a pasar aquí nada con el internet, porque efectivamente estoy aquí a 2.800 metros más cerca de las estrellas, como decimos por acá, cerca de Bogotá, en Huasca se llama esta vereda. Entonces, sí, les quiero hablar hoy un poquito sobre esos desafíos que tiene la economía para pensar lo ambiental. Veo que ya tenemos casi 99 participantes. Auxilio, muchísima gente. Felicitaciones por tanta gente por ahí. Me imagino que de muchísimos lados. Me encantaría poder escucharlos y saber desde qué lugares me están escuchando, tanto de territorialmente, pero también de esas deformaciones, como siempre digo, porque no es lo mismo hablarle a un abogado, a un economista, a un químico, en fin, porque tenemos ahí esas deformaciones de cómo ver el mundo desde cada lugar. Entonces les voy, y además no tenemos mucho tiempo, muy desafortunadamente 2 horas no es nada para todo lo que hay que hablar acá, pero hagamos un esfuerzo de síntesis. Entonces, las preguntas que tengan de una vez, por favor, ponerlas por el chat y miraremos a ver cómo hacemos para responderles. También los que puedan poner la cámara, agradezco porque solamente hablarles ahí como a esos nombres ahí sin fotos es como complicado, ¿no es cierto? Quedamos ahí bastante marcados por la pandemia, pero bueno. Entonces, aquí para hacer esta primera presentación me hicieron 3 preguntas. ¿De qué forma ha lidiado la economía neoclásica con la naturaleza como objeto de estudio? ¿Qué desafíos presenta su relativa omisión? ¿Y es posible o preferible una síntesis que incorpore el estudio de la naturaleza en la economía neoclásica o es necesario disputar el paradigma? Entonces yo decidí hacer la siguiente estructura de estas 2 horas, es a plantearme primero la pregunta: ¿qué es ambiente? ¿Qué es ecología? ¿Qué es alternativa? Cooptación y la relación economía-naturaleza, para después poder hablar cuáles son los presupuestos para las alternativas. Entonces, el primer punto breve sería el asunto de 2 conceptos. Y para empezar, si pueden ir abriendo sus mails, porque les voy a pedir hacer un ejercicio, por favor, a ver, mientras que les voy explicando, si pueden ir abriendo sus mails. ¿Por qué? Porque quisiera hacer una pequeña encuesta que a la vez también hace parte de un trabajo que yo vengo adelantando, haciendo las mismas preguntas en México, en Chile, en Colombia, para grupos que vienen de las comunidades en doctorado, en pregrado, para ver qué es lo que se está pensando, ¿no es cierto? Y entonces les voy a mandar acá mi mail para que me respondan ahora a este mail las 2 preguntas
que les quiero hacer. ¿Mm? Entonces, María yo les... Luisa, Sí, perdón que te interrumpa, es que esto es posible de hacer, si es que la encuesta es con respuestas cerradas, es posible hacerlo vía Google Form y lo podemos armar nosotros rapidito, si prefieres. Y miren, así yo no sé, no yo te he hecho cargamos con el los mail. mails. Sí, se me ha olvidado decirle que tenía esas dos encuestas para hacerlo más práctico, de que yo no soy muy práctica para eso. Como tú Entonces, prefieras, pero te abro la alternativa. ¿qué es más rápido? Esa es la pregunta. Me temo que lo que te ofrecemos nosotros. Entonces, hagámoslo como tú dices. Entonces, para la primera pregunta, y que me la respondan desde donde estén, sin googlear, sin mirar por otros lados, sino simplemente lo que me importa y lo que me interesa es escucharlos, ¿no es cierto? O sea, de que realmente respondan desde lo que saben en el momento. ¿Mm? Y no puedo empezar mucho antes para no adelantarme y responder la pregunta. Y aquí la embarré porque no avisé antes de que quería hacer esta cuestión. Sí, me da culpa. Pero estoy viendo que vienen desde Iztapalapa, de México, de muchos lugares. Estoy viendo aquí mientras que puedan, esto estoy viendo Iztapalapa, sí, Santiago de Chile. Bueno, no, genial. Santiago, ¿cómo hacemos? Anda dictando la pregunta muy amablemente Sofía Rivera de CIMA también está ahí a todo dar con el Google Form para que lo hagamos rápido. Pero en Google Forms se van viendo el uno al otro lo que están escribiendo, ¿no? No, Ah, bueno, porque el chiste es de que sea realmente individual el asunto y que escriban lo que cada uno piensa. Bueno, entonces, la primera pregunta efectivamente es, ¿qué entienden por ambiente? ¿Qué entienden por ambiente? Perfecto. ¿Y la segunda? No, primero Era cerrar la segunda. esa hay que cerrarla. Primero que todos contesten, les vamos a dar unos 3 minutos Problema. para que primero la cierren, la cerramos, la ponemos aparte y hacemos la segunda pregunta. Ya, perfecto. Lo voy a Entonces, enviar que son entonces. las 5:16, 6:16, les damos 2 minutos para responder. Ningún problema. María Luisa, disculpe, tengo la cámara apagada porque estoy en un lugar, no tengo buena señal y justo dio la pregunta y se cortó. ¿La podría volver a repetir, por favor? ¿Qué entiendes por ambiente? ¿Qué es ambiente para ti? Para todos los estudiantes he mandado el form por medio de el... Ah, me equivoqué, dame un segundo. Todos en la reunión. Ahora sí. Primera pregunta. Ahora sí. Le envié por medio del chat, así que ahí pueden ingresar al form para que de esa forma podamos después ver sus respuestas de forma más clara y la podamos discutir. Entonces, muy brevemente, ¿qué entienden por ambiente? 2 minutos. Y qué rico poderlos ver a muchos que abrieron la cámara. Muchas gracias. Ya estamos recibiendo algunas respuestas, así que Bien. vamos súper bien. Un minuto Agradecemos. más. Eso es breve. Eso es breve.
La pregunta es, ¿qué es ambiente? Y el que no encuentra el formulario, pues me lo manda al mail entonces. Ahí mandé mi mail. Tenemos muchas respuestas, de hecho. Si te parece, María, puedo pasar a compartir pantalla ¿Listo? y la vamos leyendo juntas. No, porque eso no los vamos a Perfecto. discutir por ahorita, porque eso Ok, desafortunadamente no nos da el tiempo, ¿no es ningún problema. cierto? Pero sí es como para tomar conciencia de lo que vamos a responder todos. Ningún Bueno, problema. entonces pasaron los 2 minutos, entonces ya cierren acá, chao, ambiente, chao. Los que respondieron hasta ahora bien, los que no alcanzaron también bien, no hay ningún problema. Ay, pero sí hay ay no, es que por eso sí, respondieron con sus nombres, no, No, sí es o el eso nombre. es, Está en anónimo. ¿sí salen los nombres? ¿Sí salen los No, nombres? no, está en anónimo. Ay, jue máquina. Bueno, entonces la embarré. Pero bueno, porque es importante cómo entiende la misma persona los dos conceptos. Ningún problema. Como dice la gente en el chat, tenemos los correos electrónicos y como nosotros tenemos un registro de todas las personas que vienen a clase, podemos luego hacer el link. ¿De quién contestó qué? Sí, Ah, listo, sí, porque es muy importante ver de qué es que la misma persona conteste. En fin, ok. pero bueno, listo. Pero las respuestas igual son muy valiosas, muy valiosas. Entonces, ahora ya sigamos a la segunda pregunta. El correo de la profesora está al principio de todos estos chats. A ver, la segunda pregunta ahora es, ¿qué entienden por ecología? ¿Qué entienden por ecología? Son las 5:20, 2 minutos y ahora arranco entonces. Súper. Voy a enviar entonces ahora segunda pregunta. Ahí está en el chat. Pueden ingresar al formulario y ingresar su respuesta. Sofi, parece que tenéis que cambiar el permiso. Ah, sí. Muchas gracias por avisar. Ahora todos deberían poder responder. Lo voy a enviar de nuevo por si acaso. Ahí está. Bueno, mejor dicho, de los que estoy viendo, ya me pueden dar como una señal si ya respondieron. ¿Sí? Aún no, sí. Sí. Bueno, medio Estaba minuto hablando con más. el micrófono cerrado. Tenemos 25 Hola, respuestas ya, así que vamos súper bien. hola, buenas tardes. Yo me uní un poco más tarde. No sé bien de lo que están hablando ahora. Mejor dicho, escríbeme al mail qué entiendes por ambiente y qué entiendes por ecología. Ok. Bueno, listo. Entonces, cerremos entonces aquí ya. 23. De todas formas, quiero avisar, María Luisa, a todos los participantes. Voy a dejar los dos formularios en el Padlet que les compartimos
en el correo, de forma tal que si alguien quiere responder porque llegó más tarde o qué sé yo, puede responder a estos formularios ahora en unos minutitos extra si es que necesita. Muchas gracias. Es que ¿sabes cuál es el asunto, Sofía? Que aquí entonces ya si responden más tarde, ya escucharon lo que van a escuchar y ya no tiene chiste la respuesta. Pero bueno, a ver, ¿por qué estoy así de esto con esta pregunta? Porque como se van dando cuenta, ¿cuál es la claridad conceptual que tenemos y cuál es la diferencia entre ecología y ambiente? La pregunta uno es, ¿tenemos claridad de cuál es la diferencia entre ambiente y ecología? Y si lo ponemos ahora, y lo pueden poner ahora internamente, lo pueden poner, que yo no voy a mirar porque yo ya me voy a concentrar aquí en lo que les voy a contar, porque si lo ponen ahora en el chat, las respuestas, se van a dar cuenta con las respuestas de sus compañeros de que no hay claridad, de que cada uno, la gran mayoría, entiende cosas bien diferentes entre lo que es ambiente y ecología. Y les pregunto, realmente frente a esa gran imprecisión y falta de claridad conceptual, ¿es posible proponer una política pública ambiental? Proponer un proyecto de educación ambiental, proponer un proyecto de investigación si ni siquiera los, como decimos nosotros, 5 pelagatos o 10 personas que están ahí se ponen de acuerdo de qué es ambiente y no lo tienen claro. O sea, sí quiero hacer un énfasis muy grande en esta necesidad de tener claridad conceptual de qué es ambiente y qué es ecología. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para escucharnos mutuamente de qué es lo que entendemos y voy entonces a aquí entrar de una vez para hacer una breve conceptualización con la aclaración también de que yo apenas les doy una propuesta de definición, porque existen muchísimas más, pero es la concepción de la cual parto yo para argumentar y para pensar. Entonces, ecología. Ecología es una ciencia que investiga la relación entre los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos, ¿cuáles son? El suelo, la temperatura, la humedad, la presión, todo eso son factores abióticos. Y lo biótico, pues son todos los bichitos, todo lo que tiene vida. La biología se concentraba en todo lo biótico, hasta que Ernst Haeckel en 1870, algo así, dice un momento de espacio, pero es que el bichito no es suficiente, porque el bichito está en relación justamente con esos factores abióticos. Entonces aquí empieza a analizar lo que es esa relación, lo que es entre los factores bióticos y abióticos. Entonces, esa es la ciencia. Ahora, claro, van a encontrar muchísimas definiciones de ecología mucho más sofisticadas que esto, pero esto es simplemente una concepción, una definición básica. ¿Qué es ambiente? Aquí ambiente entonces se entiende como esa relación entre el ser humano, que por supuesto es un bichito, el vivo también, ¿no es cierto?, en relación con ese entorno natural. Entonces, uno puede hacer aquí la pregunta, ¿hay una crisis ecológica o una crisis ambiental? A ver si ponen rápido en el chat qué es lo que creen. ¿Hay una crisis frente a esta definición que planteé? ¿Es una crisis ecológica o una crisis ambiental la que estamos hablando? Aquí hay alguien que dice las dos. Bien, es en sí solamente ambiental. Porque ecológica, les pregunto, ¿hay una crisis de la matemática? ¿Una crisis de la química? No. Porque otra vez, la relación es entre los factores bióticos y abióticos. Que haya una interferencia antropocéntrica sobre de que se introducen, por ejemplo, elementos químicos nocivos y se cambia esa relación biótico-abiótico y afecta a los factores bióticos, claro,
pero eso no es una crisis de la ecología como ciencia como tal. El problema está en la relación ser humano y esa naturaleza, ese contexto. Ahí está. Entonces ahí podemos profundizar muchísimo más y ponernos a pensar, bueno, ¿qué significa esa relación ser humano-naturaleza? ¿Cómo la concebimos? ¿La tenemos clara? Quiero dejar esto como como un elemento a tener en consideración. Primero, ¿tenemos claridad sobre el asunto conceptual? Otra vez, no tenemos que estar todos de acuerdo desde que es esta o esta la definición, pero por lo menos el grupo de investigación, el grupo que hace una política pública, el grupo que hace un proyecto de educación ambiental, por lo menos ellos deberían estar de acuerdo qué es lo que entienden por ambiente y por ecología. Y sobre esa relación ser humano-naturaleza también habría muchísimo que hablar. Y es muy importante porque eso es lo que nos marca para después hacer propuestas de educación ambiental. Entonces, esto es un punto, por lo menos un punto que quisiera dejar ahí como una inquietud. Ese es el primer punto. El segundo punto que hay que tener en cuenta si queremos acá pensar en lo que es este tema de economía y naturaleza, tensiones y desafíos, que son muchos, ¿no es cierto? El segundo punto a tener en cuenta es qué es una alternativa, porque finalmente la crisis que estamos hablando en este momento, hay muchos que hablan de alternativas, de transiciones, ¿no es cierto? Y también acá considero que es muy importante tener como una claridad conceptual. Hay un texto que nosotros escribimos sobre alternativas al desarrollo, que es un libro que Santiago después también puedo compartir contigo si me recuerdas, y ahí hacemos un capítulo justamente sobre qué es alternativas. Porque, bueno, lo que hicimos ahí fue plantear un ejemplo en torno a la música, para que quede como más claro lo que sería una alternativa, para diferenciar lo que es una alternativa de desarrollo y una alternativa al desarrollo. Y lo ponemos en el equivalente con la música rock. Entonces, si yo hablo de alternativas de rock, pues está el rock inglés, el rock español, latino, pero siempre vamos a reconocer el ritmo del rock y vamos a decir, ah, esto es música rock. ¿Estamos? Ahora, otra cosa es si yo digo alternativas al rock, como quien dice, es toda la otra música menos rock. Entonces, en este sentido, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué son alternativas de desarrollo? Que serían todos los desarrollo local, desarrollo sostenible, desarrollo rural, todos los adjetivos que le han puesto, pero no se van a poder zafar de lo que es esa impronta economicista del desarrollo. Y otra cosa es hablar de alternativas al desarrollo. Entonces es necesario pensar las posibilidades que tenemos desde las ciencias sociales también para reflexionar sobre lo que es alternativas. Y las ciencias sociales han jugado un papel muy importante en esa formación, consolidación y funcionamiento de los sistemas socioeconómicos modernos, porque existe una relación estrecha entre lo que son las formas de conocer, el conocimiento y las prácticas sociales, políticas, económicas del quehacer cotidiano. O sea, esas formas de conocer justifican y legitiman lo que vamos a hacer, de cómo vamos a intervenir, cómo vamos a transformar los territorios. Entonces, pensar en una perspectiva alternativa es una necesidad y también un derecho, y se debe realizar de una manera rigurosa para evidenciar su necesidad y potencialidad. Y esto a la vez también implica que al hablar de alternativas será necesario revisar qué significa e implican esas alternativas en las propias ciencias sociales. Entonces, uno puede decir que lo alternativo radica en las propias investigaciones sociales no canónicas,
Aquí viene mucha gente que también tal vez no viene de las universidades como tal, pero entonces, ¿qué es esto? Lo no canónico. Son esos textos, los cánones de cada disciplina. O sea, yo no puedo ser sociólogo si no conozco a Marx, Weber y Durkheim. Yo no puedo ser economista si no sé quién es Adam Smith, quién fue Marx, quién es Friedman, Hayek, etcétera. O sea, esos son cánones que cada disciplina tiene y que para yo poder ser de X disciplina tengo que conocer esos cánones centrales. Entonces, en lo alternativo significa justamente hacer investigaciones no canónicas, es decir, una investigación que se realiza desde los límites, desde el margen, que implica tanto una postura epistemológica, pero también obviamente es una postura política y ética que permita ver, decir y hacer lo que no es visible, nombrable o factible desde el centro de las instituciones de conocimiento y del poder, que permite evidenciar lo que son los límites de ese sistema y abrir otras posibilidades, nuevas posibilidades al pensamiento y la acción. Y de ahí justamente esa necesidad de esas alternativas interpretativas críticas que necesitamos, donde lo que es la reflexión epistemológica cuenta justamente de esos nuevos conocimientos. Boaventura de Sousa Santos hace una pregunta que nos encontramos por ahí y dice, si hay tanto para criticar en el mundo, ¿por qué es tan difícil formular hoy un pensamiento crítico? Y nosotros decimos en ese texto, en su momento decimos que podríamos decir que la formulación del pensamiento crítico se encuentra enmarcada en el contexto global del pensamiento hegemónico occidental. Está dentro de ese pensamiento hegemónico occidental o, como señala el mismo Boaventura, hoy en día tenemos un pensamiento crítico que es también monocultural, eurocéntrico, y es estrecho en sus diagnósticos y limitado para cumplir justamente las aspiraciones de una sociedad cada vez más compleja y dinámica. Y esto finalmente significa que para pensar en alternativas como posibilidades al contexto hegemónico es necesario pensar en el referente mismo. Así, en la medida que ampliemos lo que son nuestros referentes, tendremos un espacio mayor de oportunidades y de diversidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Entonces, la pregunta es, ¿el referente en cuestión es el desarrollo o más bien el modelo de racionalidad que lo soporta? Y como diría entonces de Sousa Santos, dice, en este modelo de racionalidad no se valora la experiencia del mundo, la diversidad. Y por el contrario, lo que se hace es que se en la homogeneidad y el pensamiento único y desperdician esas experiencias sociales diferentes. Entonces, si queremos pensar en alternativas, tenemos que conocer esas otras experiencias para no desperdiciar, como diría Boaventura, esas otras visiones. Pero ¿cómo hacer para ampliar lo que es nuestro panorama de mirada? Entonces, pensar en alternativas y teniendo como referente el pensamiento único, es pensar en posibilidades que, aunque a primera vista se ponen al orden establecido, son cooptadas por el propio modelo que les subyace. Entonces, hay y estas propuestas terminan siendo limitadas en esas jerarquías de oposición y desparticularizadas del espacio y en la unificación del tiempo, o incluso están y son definidas por lo que son los ciclos de producción que responden a ese modelo racional que supuestamente se critica. Y aquí es muy fácil caer en esas trampas, y todos estamos expuestos a caer en esas trampas hegemónicas, pensando de que somos críticos, pero en últimas, si miramos juiciosamente, no lo somos. Y de ahí entonces justamente esa necesidad de una claridad conceptual para visualizar y diferenciar esas alternativas
del desarrollo frente a las alternativas al desarrollo. Entonces, yo creo que este es el primer punto de mirar claramente, bueno, ¿qué es lo que realmente entendemos por alternativas? Tenemos claro qué son alternativas frente a qué queremos hacer las alternativas. Voy a dejar aquí un pequeño margen para que escriban unas preguntas y que Sofía y, ¿cómo se llama? Se me escapó ahora tu nombre. Para Santiago. que recojan las preguntas. ¿Cómo? Santiago, Sofía y ellos que me apoyan en este momento para sacar las preguntas. O sea, para mirar, bueno, frente a esto de qué son alternativas, ¿tenemos claridad en qué son alternativas? Porque efectivamente, si no tenemos claro eso, caemos en el segundo punto que quiero yo resaltar acá, que es el asunto de lo que es la cooptación. Esto para mí es un tema que quiero hacer cada vez como más énfasis porque se habla mucho y cuando uno se pone a mirar, se va dando cuenta, el sistema hegemónico otra vez logró como cooptarnos y no estamos saliendo de ahí. Y eso es bien complicado. Yo digo, no podemos ser como, voy a ser tal vez un poco duro, ¿no es cierto? Idiotas útiles al sistema por ser ingenuos. Y yo creo que ese es el aporte también de esta formación que hacemos acá, de tomar conciencia de ese peligro de la cooptación y esa necesidad de claridades conceptuales. Entonces, voy a poner un ejemplo de esa cooptación desde lo que yo conozco, que es la educación ambiental. Porque eso es ahí donde lo estoy observando mucho, pero se puede observar también en muchas otras cuestiones, que es yo, ahora todo en lo de las transiciones energéticas, cualquier tema hay cooptación. Porque en el caso de la educación ambiental, después de toda una trayectoria muy larga de consolidación de lo que es la educación ambiental en América Latina, que ya podemos señalar un recorrido desde los años 80, podemos observar en los últimos 10 años, más o menos, cómo ha sido desplazada, o mejor dicho, también cooptada por el discurso del desarrollo sostenible. Y más específicamente de una educación para los objetivos del desarrollo sostenible. Eso es una cooptación muy clara. Entonces, claro, deberíamos aquí entrar en todo ese debate sobre el desarrollo, en torno al cual América Latina ha aportado aspectos teóricos muy importantes para criticarlo o para también proponer vías alternas. Y esto del debate desarrollista creo que es muy importante en este ámbito de este seminario, porque no es solamente el asunto de la perspectiva neoliberal, sino también ese discurso del desarrollo. Y ahí les pongo como una sugerencia al margen, que para mí ha sido siempre muy clave, de Arturo Escobar, La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Ese libro es clave para entender justamente qué significa ese discurso del desarrollo. Entonces, el asunto es que América Latina, ¿no es cierto?, ha aportado desde siempre vías alternas a ese desarrollo. Sea en su momento, ¿quiénes saben de nosotros que estamos acá? Que aquí en este momento estoy viendo que ya hay 120 personas conectadas y sí me gustaría saber, bueno, que pongan ahí en el chat, después me van a vaciar todo el chat y lo voy a revisar con más cuidado. Pero sí me gustaría saber quiénes de ustedes han escuchado del ecodesarrollo. María Luisa, ¿Aló? ¿Todavía me están justo se escuchando bien? cortó. Sí, pero justo se cortó el audio cuando comentabas el libro de Escobar. Y hay harta gente en el chat preguntando cuál es. Preguntando. Listo. Otra vez. El libro se llama Construcción, el libro se llama La invención del tercer mundo,
construcción y deconstrucción del desarrollo. O sea, si ustedes miran, pues sí, mi trayectoria, yo también pues trabajo en educación ambiental, pero trabajo también el tema de alternativas al desarrollo, y el culpable, el buen culpable del asunto, efectivamente es Arturo Escobar, y es ese libro que me puso sobre ese camino de buscar alternativas al desarrollo y negar también mi tesis de maestría, que fue justamente la gestión ambiental en Colombia y el desarrollo sostenible. Después de esta tesis, de ese libro, no vuelvo a firmar esa tesis. Pero otra vez vuelvo también a la otra pregunta que les estaba diciendo: ¿cuánto conocemos nosotros de las vías alternas que ha puesto América Latina desde siempre, ya desde los años 70? Y quería hacer una pregunta de cuántos de ustedes han escuchado del concepto de ecodesarrollo. Bueno, el ecodesarrollo es el precursor del desarrollo sostenible, viene antes del desarrollo sostenible, fue propuesto en los años 70 desde América Latina. Entonces, y tenía ya insumos de Ignasi Sachs, insumos de Georgescu Roegen. Georgescu Roegen, acordémonos, es el primero que nos habla en el 71 de la necesidad de incluir la entropía en la economía. Después van a escuchar acá otros hablando de economía ecológica, y eso es, pero no me voy a adelantar ahí. Entonces, América Latina hizo una apuesta al ecodesarrollo, que después se le olvida desde las naciones mismas. Cuando sale el informe Brundtland, ¿no es cierto? Dice, no más ecodesarrollo, eso tiene visos demasiado socialistas, estamos en plena Guerra Fría, acuérdense, y de hoy en adelante solamente hablamos de desarrollo sostenible. Y los que se han leído el informe Brundtland se van a dar cuenta que es con un enfoque completamente liberal, sin crítica alguna al modelo de desarrollo económico, el liberal en su momento, y la Agenda 21 es la instrumentalización de ese desarrollo sostenible propuesto en Brundtland. Y el ecodesarrollo se olvida por completo. Otra de las vías alternas que se han propuesto desde América Latina es la teoría de la dependencia, y después también las críticas desde el postdesarrollo con Gustavo Esteva, con el propio Arturo Escobar también. Y después, a comienzos del 2000, esa oxigenación del debate que llegó por los caminos del buen vivir, el summa camaña, summa causa. O sea, nosotros desde América Latina tenemos toda una trayectoria del debate desarrollista muy interesante. Sin embargo, como bien sabemos, se ha impuesto un desarrollo hegemónico fundamentado en el neoliberalismo, y estos debates resultan claves ahora para entender mejor lo que son los modelos y las apuestas del desarrollo hoy, y dentro de ellas justamente lo que es el debate de la educación ambiental para el desarrollo sostenible o no. Entonces, tenemos que reconocer estos discursos. Es muy importante que tengamos claro lo que son ese... como estoy aquí hablando con ustedes en Chile, acuérdense que justamente la Constitución del 85 de ustedes es la primera constitución que instaura completamente el neoliberalismo. Eso también es muy importante tenerlo en claro. Entonces, es de reconocer, ¿no es cierto?, de qué es lo que se entiende por hegemonía, que es la dominación de un grupo que logra que los dominados participen activamente y se apropien de sus ideas de los dominadores, dando así la sensación que los dominados consideran estas ideas como resultado de consenso de ellos mismos, a tal punto que los dominados suponen que son sus propias ideas. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer estos discursos hegemónicos? Es apropiarse de las críticas sistémicas estructurales para incorporarlas dentro de sus
supuestas preocupaciones para así vaciarlas del sentido y contexto del que emergieron, es decir, las cooptan. Y ahí retomo otra vez el libro de Arturo Escobar, La invención del tercer mundo, y él demuestra esto muy claramente, esta cooptación. Como en los años 70 el tema era de los campesinos. Llegan, están todas las reivindicaciones campesinas en los años 70 y el discurso hegemónico dice, sí, los incorporamos a nuestra agenda y lo metemos dentro de la agenda del desarrollo. En los años 80 vienen las mujeres, ¿dónde quedamos? El desarrollo otra vez coopta, y ustedes lo pueden revisar en lo que fueron los temas centrales desde las Naciones Unidas de esas décadas, y Arturo Escobar lo muestra claramente en su libro, ¿no es cierto? Y en los años 90, ¿cuál es el tema? El medio ambiente. Sí, es muy importante. Venga, lo metemos dentro de la agenda del desarrollo. Eso es una cooptación, y en esa manera de incorporación, por eso yo tengo muchos problemas con esa palabra de incorporar, ¿no es cierto? Porque entonces ahí, en la medida que son incorporados dentro de la agenda desarrollista oficial hegemónica, fueron perdiendo su fuerza de resistencia y su potencial de cambio. Olga Lucía Castillo ha descrito muy bien el problema de esta cooptación como una forma de apropiación muy hábil de conceptos y discursos para diluir, invisibilizar diferencias, para apaciguar conflictos y probables revoluciones. Y ella pone los siguientes ejemplos para demostrar esa cooptación, y los retomo de ella. Primero, la preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres se institucionalizó a través del desarrollo con perspectiva de género. Las metodologías participativas para diseñar procesos diversos se convirtieron en desarrollo participativo. La importancia del respeto de los derechos humanos hoy hace parte del sistema de premio o castigo económico o político de lo que las instituciones financieras internacionales llaman ahora el buen gobierno. Y el último ejemplo que ella pone es los grandes negocios como la explotación minera a cielo abierto a cambio de compensaciones económicas o especie, se llama ahora desarrollo con responsabilidad social. Es entonces así como esas exigencias sociales pertinentes y necesarias que exigen y requieren de cambios estructurales, sustanciales, se terminan vaciando de sentido y hasta terminan siendo mercantilizadas y por ende trivializadas. Y esos conceptos que nacieron en un contexto de inconformidad, crítica y resistencia de esfuerzos emancipatorios terminan haciendo parte del vocabulario y del discurso oficial con connotaciones diferentes. Y quedaron entonces igualmente sin sentido. Y aquí quiero compartir con ustedes, pues aquí haciendo la preparación de esto y buscando textos para armar esta presentación, me encontré con un texto interesante y con un nuevo concepto que no conocía, que se llama categorías zombie. Categoría zombie, y además es utilizado justamente en un texto de análisis sobre la política exterior chilena, de la transición democrática, y dice, y también abro comillas, cualquier noción puede ser desprovista de su significado y en la praxis política ser usada a voluntad de quien la domina, tal como un brujo del vudú puede despertar a un muerto y utilizarlo como esclavo. Entonces, esto aplica también y pasa con los conceptos y las categorías alternativas al ser cooptadas. Entonces, yo sí hago un llamado muy grande a tener cuidado a lo que es esa cooptación. Porque, otra vez, ¿qué pasa al ser cooptadas estos conceptos? No se dan cambios estructurales y los problemas siguen y más bien se profundizan.
Y además también hay que tenerlo muy claro que a través de la cooptación también se mantiene lo que es el control, por no decir la dominación de los procesos. Entonces, este es el segundo tema que quiero dejar ahí como punto de reflexión, el problema de la cooptación. Lo dejo ahí para que también hagan unas preguntas y para que Santiago, Sofía y los otros también saquen ahí tal vez las preguntas más importantes ahí, a ver si logramos barrera. Yo sé que es mucho, pero creo que es muy importante dejar estas inquietudes básicas para después poder pensar esa relación de economía y naturaleza. Que justamente es el tercer tema que quiero tocar acá. ¿Cómo se da esa relación economía-naturaleza? Y ustedes vieron que yo les dejé un texto de Enrique Leff sobre decrecimiento, que hace una serie de reflexiones muy interesantes, críticas frente al mismo concepto de decrecimiento y cómo él ve el asunto del decrecimiento. Y sí, mi punto de partida, ¿qué es lo que yo siempre digo desde las ciencias sociales? Es imposible ser neutral. Esa neutralidad, objetividad no existe, digo yo, y menos en las ciencias sociales. Lo único que hay es como una honestidad para plantear desde dónde estoy hablando. Para decir, yo me planteo acá, acá o acá. Y desde ahí hago mis lecturas. Y en ese sentido, pues sí, como Enrique Leff también fue mi director de tesis doctoral, y desde entonces he seguido los caminos de Enrique Leff porque me parece que es como el autor, el pensador ambiental efectivamente que me da la mejor explicación para entender la complejidad ambiental, y lo he seguido. Porque desde ese saber ambiental, que es uno de los conceptos que él propone, ¿no es cierto? Y ese saber ambiental, como lo entiende Enrique Leff, es evidenciar esas formas insustentables del conocimiento moderno. O sea, el saber ambiental es evidenciar la insustentabilidad de las formas de conocer modernas. ¿Cuáles son las formas de conocer modernas? El método científico. Entonces, ¿por qué? Porque fragmenta, simplifica, homogeniza y no permite comprender lo que es la complejidad ambiental. Entonces, el saber ambiental es explicar y evidenciar por qué, en este caso, la economía convencional tiene tantas dificultades para pensar desde y para la vida, porque finalmente es eso lo que queremos hacer acá. O sea, si realmente el tema ambiental me interesa, pues debo pensar desde y para la vida. Y mis criterios deben ser lo que estoy haciendo, ¿va a favor o en contra de la vida? Entonces, para ello, desde la perspectiva de Enrique Leff, ¿no es cierto?, se requiere de un trabajo de revisión epistemológica de esas formas de pensar, de esos supuestos clásicos modernos, como lo es libertad, individuo, racionalidad, utilidad. Esos son conceptos que tenemos que revisar. Pero también tenemos que revisar conceptos que se asumen como constitutivos de la economía, como por ejemplo, producción, mercado, crecimiento. O sea, tenemos que desnaturalizar lo que hemos naturalizado. Y eso no es nada fácil, porque lo hemos, no, es natural y obvio que tenemos que pensar desde el individuo. Es natural y obvio que tenemos que pensar desde la utilidad, desde el mercado, porque si no, no voy a poder hacer nada. Y salirse de eso, para pensar en alternativas, tenemos que repensar estos conceptos. ¿Desde dónde estamos pensando? Entonces, ¿qué es lo que subyace a esas teorías
económicas y evidenciar las implicaciones. Y también tenemos que recurrir a lo que es la historia del pensamiento moderno económico occidental para entender justamente esa relación ser humano-naturaleza que subyace a esas diferentes teorías económicas. Así como reconocer también los hitos que favorecieron el distanciamiento, porque ese termina siendo nuestro problema, del ser humano de la naturaleza y que posibilitó una determinada concepción económica actual que tenemos. O sea, esas teorías económicas hay que revisarlas. Yo me encontré una vez con un trabajo muy interesante de Luis Jair Gómez, un profesor de economía de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, y él presenta de una manera muy interesante, hace un recorrido histórico de esa relación ser humano-naturaleza, cómo se presenta en las diferentes teorías económicas. Entonces, el mercantilismo lo podemos ver como uno de los antecedentes del inicio del capitalismo y representó un cambio justamente de esa autosubsistencia hacia una producción mercantil, donde ya lo que es la ganancia y la mediación del dinero adquieren una importancia. En esta producción mercantil se requirió de un apoyo de esa naciente ciencia, donde la lógica de la razón reemplaza la verdad sacralizada bíblica. O sea, ¿de qué momento estamos hablando? Estamos hablando de la época de la Revolución Científica, donde efectivamente ya la explicación del mundo que se daba desde la religión, la Biblia, ya no me sirve. Y viene la revolución científica, viene toda la mercantilización del mundo, viene ese mercantilismo. Entonces, ojo, tenemos que entender las raíces de nuestras formas de pensar. Y entonces aquí ya es una cuestión donde hay un cambio de la autosubsistencia hacia la producción mercantil, donde la ganancia y la mediación del dinero adquieren una importancia. Entonces, la producción mercantil requirió del apoyo de esa ciencia naciente. Y esa lógica, otra vez, que reemplaza la verdad sacralizada de la Biblia por lo que es la verdad científica. Entonces, ahora la naturaleza no es la mediadora entre Dios y el hombre, sino que es directamente examinada por el hombre y éste busca reconocerla por sí mismo. Y en cuanto más reconocer, y es más, o sea, reconocer ya no es la cuestión de Dios en ella, en la naturaleza, como una creación, ¿no es cierto? Sino lo que son ahora dotados de leyes inmutables que el hombre debe descubrir para ponerla a su servicio. Esto es una idea clave. O sea, cómo esa ciencia empieza a decir, no, es que tengo que encontrar lo que son esas leyes inmutables para descubrirlas y para ponerlas al servicio del hombre. Entonces, ahí es donde se da ese clic, ese cambio, de ese distanciamiento de la naturaleza. O sea, hay una ruptura que le da el poder al ser humano de controlar y dominar esa naturaleza a través de la razón. Y se traduce finalmente también en buscar esa riqueza individual, privada, donde la naturaleza ahora resulta ser útil. Entonces, con ese avance de la ciencia, que se expresa a través de esa capacidad de dominio, a través de lo que son las leyes físicas, biológicas, químicas de la naturaleza, al servicio de la industria, se afianza lo que es esa idea de progreso. O sea, aquí esta historia del progreso también es muy interesante. Aquí les puedo dar otra recomendación del libro que me encanta, que a propósito lo publicaron y está en Chile, y es el libro de Morris Berman,
el reencantamiento del libro. Y ese reencantamiento del libro, ¿por qué reencantamiento? Porque esta idea de progreso, lo que les estoy explicando acá, ¿no es cierto?, es un desencantamiento del mundo. Y él en los primeros capítulos explica muy bien cómo se da esta racionalización del mundo, cómo gana fuerza ese logos. Entonces, cómo toda la naturaleza resulta siendo algo útil. Y con ese avance de esa ciencia, ¿no es cierto?, con lo que es ese dominio de las diferentes leyes biológicas, químicas, físicas, ¿no es cierto?, se consolida esa industrialización. Y Gómez, Luis Jair Gómez dice, ¿no es cierto?, que para la teoría económica clásica, la producción es un problema exclusivamente social. La provisión de materiales y técnicas es un problema de otras ciencias, como la físico-química y la biología. Y mantener esa separación es uno de los aspectos centrales del marco teórico en el que se mueve esa concepción cartesiana newtoniana. Entonces, ahí aquí vamos viendo de que hay tanto una separación de naturaleza ser humano, pero también de fragmentación de ese conocimiento. Entonces, la naturaleza en este contexto definitivamente ya no es concebida como algo vivo, más bien todo se convierte en un objeto, en una cosa que puedo manipular, medir, planificar, explotar, vender, transar. Por lo tanto, dominar. Enrique Leff aquí en este contexto habla de esa cosificación del mundo, de esa objetivización del mundo. Y entonces, ¿qué pasa en las teorías económicas? Los neoclásicos, ¿no es cierto? Entonces ahí llega lo que es la generación de riqueza, que ya no se da a través del trabajo, sino en los mercados. Y por ende adquieren estos una importancia central. Y esta nueva época está marcado, por un lado, por lo que es el dominio definitivo del industrialismo y el urbanismo, que son complementarios, y por el otro lado está marcado por el positivismo y todos los avances de la ciencia. Por eso es también esa crítica que hacemos nosotros constantemente frente a lo que es el problema de ese positivismo y la ciencia, apoyándose especialmente en lo que es la reputación de las ciencias físico-matemáticas para cuantificar tanto lo físico como lo social, lo cual lleva a la economía a un mercado reduccionismo. Ese es el problema de la ciencia, esa reducción. En palabras de Enrique Leff, sería esa sobredeterminación de lo que es la racionalidad instrumental y economicista. Entonces, en términos prácticos, estas tendencias favorecieron a la conformación de una sociedad de consumo que, y cito otra vez a Luis Jair Gómez, que dice, esta sociedad de consumo que pronto empezará a entrar en la controversia con movimientos que cuestionan el nivel de artificialización alcanzado, la liberalidad de la vida cotidiana, los nuevos valores de ostentación y superficialidad, el desperdicio por la naturaleza, entendida ahora como todo aquello que no es el hombre o hecho por el hombre, hasta el punto de llegar a entender que la naturaleza es, en definitiva, lo que el hombre quiere que sea, esa dominación de la naturaleza. Entonces, estrechamente ligado a este desarrollo del pensamiento está la eterna búsqueda por la seguridad material, que desde hace unos 300 años también estaba ligada en Occidente, ya sea como una recompensa a la conducta moral o como necesaria a lograr ese progreso moral. Acordémonos que la idea de progreso está estrechamente ligado con estas raíces, esa perfectibilidad del ser humano. Un autor importante de economía ecológica, Constanza, denomina a esto las creencias históricas que hasta la fecha se mantienen en el subconsciente y que siguen siendo dominantes, y las cuales además se consideran
que no tienen límites. O sea, leer sobre la idea del progreso es bien interesante porque no conciben el límite. Pregunta, ¿cuándo es que se da la primera vez esa idea de límite? En 1972, con el informe Meadows, los límites del crecimiento. Pero tengo unas citas que no las traigo acá, pero las tengo en otro lugar, que es impresionante. O sea, la idea de progreso es, esto no tiene límites. Mientras que la Tierra gira en torno al Sol, este crecimiento no tiene límites. Condorcet 1700 algo, no lo tengo ahora claro. Pero es increíble encontrarse esas citas que parten de que esto es ilimitado, este crecimiento. Entonces, durante gran parte del siglo XX, los economistas desarrollaron modelos nuevos con diferentes supuestos en combinaciones que respaldan las creencias en el progreso material ilimitado. O sea, son estas las ideas que tenemos que identificar para poder hacer la crítica a lo que es la economía y las implicaciones que tiene eso para esa concepción ser humano-naturaleza. Porque aquí es donde entra esa responsabilidad, la ética y el saber ambiental en el manejo del conocimiento y de las teorías, en cuyas bases epistemológicas se pueden encontrar justamente las causas, las raíces del problema ambiental, al construir y favorecer o no estas tipos de vertientes, estas racionalidades. Entonces, este recorrido, que pues obviamente es muy somero, el libro de Luis Jair Gómez es muy interesante porque va efectivamente por todas las teorías económicas para evidenciar cómo cada teoría económica concibe la naturaleza, cómo se relaciona con la naturaleza, ¿no es cierto? Pero lo que sí queda muy claro es cómo se evidencia esa relación muy distante, objetivizada, mecanicista y utilitarista entre las concepciones económicas modernas y el entorno natural. O sea, eso es una característica y Luis Jair Gómez lo muestra a lo largo de su texto. Concepciones que hoy se encuentran justamente arraigadas en esa cosmovisión hegemónica, en ese pensamiento que se sigue produciendo y reproduciendo en las universidades presentes, en la cotidianidad, y ese es el problema, con efectos concretos que se expresan justamente en los problemas ambientales. Y entonces ahí es donde, desde mi perspectiva, entra lo que es la educación ambiental superior en las facultades de economía, por ejemplo, que es justamente abrir ese camino hacia lo que es una reflexión crítica de la economía, de mirar, por ejemplo, qué es la economía ecológica, porque aún no se dicta realmente economía ecológica en las facultades. Ahorita justamente estaba yo con un grupo de estudiantes y vamos a hacer una revisión de los currículos, de los planes de estudio. Queremos revisar en Colombia cuáles son y dónde está presente o cómo está presente el ambiente en esos planes curriculares de las facultades de economía. Porque seguimos muy anclados en todos esos supuestos que están arraigados de esa economía convencional, donde no puede ser que simplemente sea una materia, un adjetivo más lo ambiental, ¿no es cierto?, sino realmente tenemos que abordarlo de una manera transversal. Entonces ahí, digamos, lo que es el saber ambiental de Enrique Leff nos ayuda para transversalizar ese pensamiento. Entonces dejo hasta acá lo que serían esas reflexiones necesarias para cuestionar qué es la economía, cuáles son los supuestos, cuáles son las características que tenemos nosotros en este momento al respecto para no ser cooptados y para realmente poder identificar qué son y qué no son alternativas. Entonces ahí está entonces ahora la discusión abierta de, bueno, qué son, qué no son alternativas, qué tenemos que reflexionar y qué no. Lo dejo hasta acá. Voy a prender la luz mientras que me hacen las preguntas, porque aquí se oscureció. Entonces,
Bueno, Creo María que fue Luisa, en mucha primer información, qué pena. nutritivo, por decirlo menos, pero bien, es un buen estimulante al pensamiento. Lo primero, agradecerte la tremenda exposición que nos has dado, recordarle a las personas participantes que vayan dejando preguntas en el chat si la tienen. Yo voy a hacerle una a la profesora para efectos de abrir la discusión, pero nos encantaría tener sus aportes y preguntas. Me gustó la bajada que hizo entre su segundo y su tercer punto, ¿no es cierto? Entre cómo el desarrollo había ido cooptando las distintas alternativas que emergían, que eran, que pretendían cuestionar las bases de la idea de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces el feminismo, el ambientalismo y un largo etcétera, y cómo se va acomodando, y esbozó, pero me gustaría preguntarle más acerca de cómo ha ido la economía y la economía neoclásica, ya en términos más científicos, haciendo el mismo ejercicio. ¿Cómo hoy día ve usted las diversas, digamos, qué promesas y qué falencias ve usted en las formas en que la economía tradicional ha ido incorporando el saber ambiental? Y según eso, también alcanzó a esbozar algo al final respecto a cuáles son los principios a criticar para que se pueda dar eventualmente una revolución científica, digamos. O sea, cómo golpear al núcleo en términos como de las revoluciones de Kuhn, cómo golpear al núcleo y no perder siempre contra las tesis auxiliares, como diría Lakatos. Le dejo eso para abrir la reflexión y después vamos a ir dando paso a las preguntas de los demás participantes. Sí, porque estoy viendo que están saliendo una cantidad de preguntas que no puedo leer aquí paralelamente porque me despista. Pero veo que Descuida que son muchas y nosotros vamos a hacer selección y te las vamos a ir dando después en una pequeña ronda. Y como les había dicho a Santiago, sí quiero hacer después un copy-paste de todas las preguntas que son muy interesantes para recogerlas ahí, tal vez después también hacer un énfasis o un comentario al final que vamos a tener. A ver, primero, empezaría por ese incorporar el saber ambiental. A ver, Enrique Leff, ¿no es cierto? Yo diría que es uno de los grandes pensadores ambientales que tenemos, filósofo, y como cada buen filósofo, él resignifica conceptos. O sea, un buen filósofo propone nuevos conceptos para poder pensar. Porque tengo que pensar ahora el problema de una manera diferente. Entonces, el saber ambiental no lo puedo, desde Enrique Leff, interpretarlo desde una concepción del sentido común, entre comillas. No, Enrique Leff entiende por saber ambiental lo que es evidenciar la insustentabilidad del conocimiento de las formas de conocer modernas. Y eso no es cuestión menor, eso es algo mayor. O sea, tengo que mostrar, tengo que evidenciar cómo esas formas modernas no son capaces de pensar desde y para la vida. Y cómo ese conocimiento moderno ha intervenido en lo real y ha transformado los territorios y por ende ha destruido los territorios. Y eso hay que demostrarlo desde el saber ambiental. Entonces, desde esta concepción donde yo me paro, yo diría, no hay ninguna incorporación del saber ambiental en la economía. Por supuesto que no, porque eso sería hacer un harakiri. Ya fuera que lo hicieran, pero no lo han hecho. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, promesas y falencias, pues yo creo que todas. O sea, yo hago más un énfasis en lo que yo trabajo, que es el desarrollo, la idea del desarrollo. Es más, por ahí tengo un texto, dos textos que podrían entrar acá, que por un lado es el de el fracaso del desarrollo sostenible
y por el otro lado lo que es los límites de la retórica verde. Porque, y la economía ha sido muy especialista en montarse sobre esa retórica verde. Por no decir, si se acuerdan, el documento que salió antes de Río +20, que se llamaba justamente Economía Verde. Les recomiendo ahí buscar el texto de Edgardo Lander, que si ustedes meten al internet, meten Edgardo Lander y oveja y lobo, porque es algo así como la economía, el lobo vestido de oveja. Ahí van a ver, él hace una crítica durísima a esa propuesta y esa mirada de la economía verde que proponen desde las Naciones Unidas. Porque ellos literalmente, son 56 páginas ese texto, no es más, y hablan literalmente de enverdecer la economía. Ahí puedes ver todas las falencias y todas las promesas que no han cumplido. Entonces, esto. Y los principios a criticar lo que estabas diciendo, pues sí, yo tengo que reconocer, o sea, para realmente poder plantear alternativas para no ser cooptados, tenemos que conocer muy bien las características frente a qué vamos a hacer alternativas, frente a qué queremos cambiar realmente. Y para eso, para mí siempre es fundamental también el asunto de la historia, para entender cómo llegamos a ser lo que somos. En este caso, ¿no es cierto?, cómo la economía ha concebido la naturaleza a lo largo de la historia, porque eso no viene de hoy, no viene de ayer ni de antier. Es una trayectoria, es un proceso largo para concebirla hoy literalmente como un objeto, como una cosa. Ese utilitarismo, ¿en qué momento, de qué manera se ha venido anclando? Y cómo todas nuestras teorías que tenemos lo siguen reproduciendo. No sé si hasta ahí te contesté. Absolutamente, sí, porque además que si nos alargamos en esa respuesta te dejamos sin clase 8, así que mejor dejar hasta ahí. Hemos ido seleccionando algunas de las preguntas que aparecen en el chat y quisiera juntar algunas que tienen, digamos, áreas en común. Y la primera es, ¿cómo pasamos desde el diagnóstico hacia un tratamiento que sane al enfermo que nos ha señalado? ¿Existe un tratamiento que pueda realmente sanar la economía? Y si lo puede pensar, considerando que vamos a ver varias de las propuestas de remedio en las clases subsiguientes, si nos pudiera como adelantar un poquito pensando en eso. Le voy a hacer 3 de una. O sea, ¿cómo pasar? O sea, del diagnóstico a la acción, como quien dice. Por ahí va, exacto. Por ahí va. También nos preguntan, a propósito de la contingencia que vive Chile, donde se discute una nueva constitución, si el reconocimiento de los derechos de la naturaleza puede ayudar en esta especie de cambio paradigmático de poner también la naturaleza al centro del estudio de la economía. Y lo otro es qué rol juegan las desigualdades en su expresión más amplia en la relación entre economía y naturaleza. Wow. Wow. A ver, entonces, el asunto de cómo pasar, claro, esa es la pregunta siempre clásica que le hacen a uno en estos espacios, y con toda la razón y con todo el derecho y con toda la necesidad, obvio, ¿no es cierto? De, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues muy bonito todo lo que diagnosticaste, analizaste, contaste, pero ahora, a ver, dame las recetas para cambiar. ¿Cómo cambio? Y entonces yo digo, y mis estudiantes ya lo saben, miren, yo no les voy a dar recetas, yo no tengo las recetas, ¿no es cierto? Porque primero, si yo daría una receta sería irresponsable por muchísimas razones, y la principal es que caería
otra vez en la misma trampa de la modernidad que dice hay una receta, hay una solución. Entonces, las soluciones no van a ser ni unas, ¿no es cierto?, sino que van a ser diversas, plurales, dependiendo de los diversos territorios y lugares. Entonces, por ahí no es que haya la solución, la respuesta. Eso por un lado. Y por el otro lado, es necesario como entender cómo se dan los cambios sociales. Y desafortunadamente cambios sociales, ya quisiéramos que fueran mucho más rápidas y más frente a esta urgencia y frente a esta gravedad del problema ambiental, que en sí, o sea, actuar hoy es tarde, tenemos que actuar ayer. Cualquier cosa en este momento ya es bien tarde y nosotros hace más de 30 años venimos diciendo pilas, ojo, cuidado, y siguen ahí sin moverse. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que impide esos cambios? ¿Por qué no logramos cambios mayores, cambios más rápidos, ¿no es cierto? Porque la verdad es que el ser humano le cuesta cambiar las estructuras mentales. Entonces, y eso yo creo que muy dolorosamente lo estamos viendo justamente con el proceso que ustedes están viviendo con la constituyente. O sea, las exigencias de algunos grupos, que no es la mayoría, son muy interesantes, pero resulta y acontece que la gran mayoría de la sociedad chilena todavía está anclada y acostumbrada a otras formas de ver el mundo. Y cambiar eso no es sencillo. Ahí entran muchas discusiones, entonces es la cuestión de ver cómo se dan esos cambios y cómo llegamos, por otra vez, necesito entender la historia, cómo llegamos a ser lo que somos y por qué somos de una manera y no somos de otra manera y cuáles son los elementos que tenemos que cambiar. Y al ver eso, pues sí, son nuestras estructuras, nuestras racionalidades con las que hemos crecido. Estamos en una episteme de época, en unas formas de conocer de una época. Nosotros estamos pensando en términos de desarrollo. Pregunto, ¿nuestros tatarabuelos pensaron en términos de desarrollo? No, ¿no es cierto? No pensaron sus políticas en términos de... ¿Cómo? No. ¿Sí? ¿Y será que nuestros bisnietos van a pensar en términos de desarrollo? Espero que no, y no. ¿Sí? O sea, eso de pensar en términos de desarrollo es una forma de pensar. Aquí veo rápidamente, pensamos en términos de supervivencia. Sí, pensamos en vivir, pero pensamos globalmente, no. Y ahora, ¿con qué tipo de conocimiento nos estamos adaptando al medio? O sea, el conocimiento, y eso nos dijeron ya Maturana y Varela en su libro del árbol del conocimiento, el conocimiento es una forma de adaptación al medio. Ese libro es bellísimo. Desde neurólogos, biólogos que nos hablan de cómo el conocimiento es una forma de adaptación al medio. Y yo entonces en este momento claramente hago la pregunta, bueno, ¿qué tipo de conocimiento tenemos en este momento que no estamos adaptándonos, sino lo estamos destruyendo? ¿Y qué caracteriza ese conocimiento? Bueno, pues una de esas caracterizaciones es de que hay una escisión cultural-naturaleza. Yo, ser humano occidental moderno, tengo razón, tengo alma, por lo tanto, domino la naturaleza. Tengo una forma de comprender ese conocimiento que es a través de la fragmentación, simplificación, homogenización para poder dominar y explotar la naturaleza. Esas son las, mejor dicho, si logramos cambiar eso, ahí está el cambio. Reconocer los derechos de la naturaleza.
Bueno, eso sería toda una discusión justamente de mirar cómo entendemos esa relación ser humano-naturaleza. Por ahí también tengo un texto que está en el libro Desarrollo non sancto, y es mirar justamente esa relación en el summa camaña summa causa. Si ya aquí estoy viendo, lo pusiste Desarrollo non sancto, entonces poner ahí también el libro de Philippe Descola, que se llama Más allá de la cultura y la naturaleza, para entender cuáles son esas suposiciones básicas que tenemos como culturas para concebir esa relación ser humano-naturaleza. En el mundo occidental moderno en el que estamos, ¿no es cierto? Esa concepción, ese derecho de la naturaleza surge en el contexto occidental. Bueno, ahí dirigí una tesis justamente sobre la naturaleza como sujeto de derecho, haciéndose la pregunta si es o no es una alternativa. Y nosotros terminamos diciendo no realmente por dos razones. O sea, empecemos por el simple hecho de que esa noción de naturaleza como sujeto de derecho haya revolcado a los abogados es genial. Porque ¿cómo así que la naturaleza es sujeto de derecho? Y eso ha desencadenado un montón de movimientos en todo el mundo. Y eso fue gracias al summa camaña summa causa en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Genial. Sin embargo, hay que mirarlo con más cuidado. La pregunta es, si cuando se hizo esa constitución en Ecuador, ¿no es cierto? Donde venimos de una época donde el movimiento indígena tumbó 3 presidentes seguidos, no sé si se acuerdan, fueron 3 presidentes seguidos que ellos tumbaron antes de la constituyente, y emerge toda esa reivindicación del summa camaña summa causa, mal traducido buen vivir, y reivindica esas formas de relacionarse con la naturaleza. Entonces hago 2 preguntas. 1, ¿las comunidades indígenas tienen el mismo concepto de naturaleza? No. Es más, el mismo concepto de naturaleza tal vez ni se encuentra de esa manera. Entonces ahí ya estamos poniendo nuestro concepto de naturaleza como lo entendemos. Y 2, lo que yo aprendí con esa tesis es que el concepto de sujeto de derecho hasta viene de la época romana y está estrechamente ligado con el concepto de propiedad. Pregunto, ¿las comunidades indígenas tienen ese concepto de propiedad? Tampoco. Entonces, sigue la pregunta. Nosotros occidentales que queríamos hacer ese diálogo con el summa camaña summa causa, cambiamos algo de nuestra racionalidad para dialogar horizontalmente con los indígenas para acercarnos a su visión de mundo, o ellos fueron los que se tuvieron que ajustar a mi racionalidad de lo que es la idea de constitución. Y ahí está justamente estos son, mejor dicho, aquí no puedo profundizar mucho más porque aquí nos metemos ya a discusiones filosóficas duras, ¿no es cierto? Porque realmente mirar qué es lo que entendemos por naturaleza y cómo se dan ahí esos diálogos horizontales y no verticales. Para realmente, y en términos de Boaventura de Sousa, sería cómo reconocer mi incompletud, nosotros occidentales, qué incompletudes tenemos y qué podemos aprender de los otros diferentes. Porque tampoco no es copiarlos, pero sí es una cuestión de reconocer mi incompletud. Y eso son discusiones epistemológicas y ontológicas para poder decirlo. Y dependiendo de eso, tiene obviamente implicaciones después en las formas de producción y organización social.
Lo dejaría por ahí en este momento. Perfecto. Tenemos al menos para una ronda de preguntas más, así, pero me temo, eso sí, profesora, que se insiste en las recetas, así que voy a esquivar su prevención inicial y a preguntar igual. Pero nos preguntan, considerando los intereses que sustentan los mecanismos de cooptación, ¿existe algún mecanismo de anticooptación? Ligándolo con La una segunda pregunta. conciencia de no hacerles el juego. Y la segunda es... De no hacerles el juego. Yo junté la primera con la segunda, que sería si... aquí la tengo, perdón. ¿Es suficiente con la educación ambiental en las áreas del conocimiento para lograr ese cambio de paradigma? O, juntándolo con la pregunta anterior, un mecanismo de cooptación. Y la última, que si bien ya nos dijo que no recetas, al menos recomendaciones, porque alguien pregunta cómo trabajar desde la responsabilidad individual para coexistir con lo que me rodea y contribuir en la transformación de la forma de producir para conseguir una relación más armónica con la naturaleza. Desde la responsabilidad individual, ¿cómo sigue para las palabras claves ahí? Sí, dice, ¿cómo trabajar desde mi responsabilidad individual y coexistir con lo que me rodea para contribuir en la transformación de la forma de producir para conseguir una más armónica con la naturaleza? No sé si con esto subvierto el ánimo de la pregunta, pero creo que, dado el contexto, sería tanto más interesante si después de producir le pusiéramos conocimiento. Pues a ver, ¿cómo hacerle el alto a esa cooptación? Es una pregunta clave, muy importante, y ahí sí claramente digo es justamente conocer las características y los mecanismos para entender qué significa esa cooptación. Y sí, yo reconozco, yo trabajo desde la universidad, mi interés central está en la formación de los futuros profesionales, o sea, lo que es la educación ambiental en las universidades. Ese es mi lugar de trabajo, porque considero que todos los profesionales que están tomando decisiones en cualquier lugar de la sociedad, como empresarios, como funcionarios públicos, donde sea, hoy en día casi todos han pasado por las universidades, ¿sí o no? O sea, las universidades siguen siendo un punto importante. Con todas las críticas habidas y por haber, ahí siguen siendo un elemento importante. Sin negar, obviamente, todos los otros espacios que existen, pero como digo, o sea, cada uno como que ha escogido a lo largo de su trayectoria un centro y eje de trabajo. Entonces, mi eje de trabajo es la universidad, y en ese sentido yo también considero que es parte de nuestra responsabilidad como profesores y como académicos llamar justamente esa atención sobre la necesidad de claridad de conceptos y cómo, porque muchas veces, no, es que lo filosófico es muy abstracto, lo teórico, no, debemos hacer. Pero es que no hay un hacer sin pensar ni un pensar sin hacer. O sea, ahí hay una interdeterminación. Y como dice Enrique Leff claramente, hay esas formas de pensar intervienen en lo real. Y eso es la tarea que nosotros tratamos de evidenciar. Y eso es el saber ambiental justamente. Evidenciar cómo esas formas de pensar intervienen en lo real y terminan siendo insustentables. Entonces, al reconocer eso, es justamente el asunto de hacer como esa, yo me acuerdo de una estudiante con mucho cariño que ella al principio dice, porque yo hablo entonces de vigilancia epistémica, y eso de vigilancia siempre suena horrible.
yo dije, bueno, yo sé que vigilancia siempre es como muy duro, ¿no es cierto? Pero entonces propóngame otro concepto, propóngame otra cuestión para lo que es esa idea de estar atentos para no ser cooptados. Y resulta que con los años, porque ella fue estudiante mía que hace más de 5 o 6 años, que ella trabajando, después me dijo, sí, efectivamente la experiencia ya después de la maestría le ha mostrado que es importante esa vigilancia epistémica y esa responsabilidad que tiene. Que ahora hablando de cooptación, ahí ahora justamente en enero salió un artículo mío sobre la cooptación de la educación ambiental por los ODS, que esa cooptación resulta ser cada vez más eficiente, más dura, más impresionante. Entonces, y tal vez ponerlo también en relación con el otro texto que he escrito en el 21, creo que fue, sobre la colonialidad del saber. Lo dejo ahora así como al margen. Pero entonces, es esa cuestión de esa necesidad de tener claridad frente a qué es lo que quiero hacer y cómo no dejarme, pero eso significa que tengo que conocer cómo funciona el sistema. Entonces, claro, la pregunta es, ¿suficiente la educación ambiental? Es una de las palancas, una de las formas de cómo hacer. Cada uno tiene habilidades, tiene posibilidades, tiene contextos diferentes y encontrará su forma de dónde hacer esa palanca para generar los cambios. Eso también creo que es una cuestión que hay que tenerla muy clara, pero para eso se necesita una claridad de cómo hacer los cambios, qué cambios quiero hacer. Y esa responsabilidad individual, pues sí, hay una responsabilidad individual, por supuesto, pero resulta que justamente el neoliberalismo lo que nos ha querido hacer entender es de que supuestamente la responsabilidad es ese individualismo, ¿no? Como decimos lo que fue ya la crisis bancaria del 2008, ¿no? Se socializan las ganancias y se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Y eso es lo que hace el sistema neoliberal claramente. Privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Y lo mismo es esto también, sin dejar ver el problema estructural y social de las causas del problema. Entonces sí hay una responsabilidad individual, pero no se queda ahí. O sea, dejarlo ahí también es como, no, es insuficiente, pongámoslo así. Sí, aquí estoy viendo, soluciones individuales son partes, son en parte de esa cooptación. No diría de cooptación, sino es como de sistema que caló tan profundamente en ese pensamiento individualista. O sea, el sistema liberal, neoliberal, tiene su énfasis en el individuo y ese ha calado muy profundamente. Entonces, ahí sí hay un problema. Lo diría ahí, dejaría ahí, sí, y bueno, de coexistir, bueno, es de transiciones en las formaciones de producción. Pues sí, tenemos que entender cómo es que funciona este sistema. Ahí está el asunto para no dejarnos cooptar, porque ahora todo es verde, todo es eco y compro algo verde eco y con eso entonces ya soy ambiental. Pues no. Hago ahí como el lavado de imagen verde o de mi conciencia para tener una conciencia verde y no. Entonces lo dejaría como por ahí en este momento. Muchas gracias, profesora. No tenemos más preguntas en el chat, pero si hubiera una, alcanzamos a una más, si alguien tuviera alguna, si no pasamos a asuntos prácticos y logísticos para las siguientes.
¿No? No es que nos haya faltado qué escuchar hoy día, así que creo que todos podemos irnos a nuestras casas nutridos de conocimiento, de discusión, de dudas. Mira, aquí hay una pregunta que ahora sí estoy viendo, ¿no es cierto? Lo abrí, que dice, ¿qué rol pueden tener los pueblos indígenas? Esa pregunta es muy bonita. Acaba de llegar. Sí, acaba de llegar. Esa pregunta es muy bonita y yo diría que ahí es donde se tendría que dar como ese, o sea, empecemos por otro lado. No soy amiga de idealizar a los indígenas, porque eso también se está haciendo, no, porque es indígena, entonces es ecologista o lo que sea. No, porque tenemos 500 años de aculturación, dominación, eliminación de sus cuestiones, entonces, pues ahí también hay mucha discusión al respecto. Pero sí hay todavía algunas cosas que están sobreviviendo porque realmente en los últimos 20, 30 años el neoliberalismo justamente ha logrado algo lo que no han logrado 500 años de colonización, de desintegrar las comunidades indígenas y de terminar con sus territorios cada vez más sistemáticamente, y lo estamos viendo en toda América Latina, cómo están destruyendo sus territorios y con ende las comunidades. Pero sí podemos aprender nuevamente. Yo creo que es la cuestión de mirarlo desde esas incompletudes que tenemos, reconocer nuestras incompletudes como sociedad moderna judio-cristiana que somos, entender cuáles son las características que nos llevaron a distanciar, a generar esa escisión cultura-naturaleza, y mirar esos pueblos indígenas, ¿por qué no se distancian de la misma manera? ¿Por qué entienden que hacen parte de un todo? ¿Por qué entienden que tienen que defender sus territorios, que son los conflictos socioambientales que estamos viendo en todo lugar? Al hacer esas preguntas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos pueden enseñar? Y lo que ellos nos enseñan, porque pues yo no me voy a convertir en indígena, pero yo sí puedo aprender. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿No es cierto? ¿Qué puedo aprender de ellos para mejorar mi cambiar? Y ahí sí, de raíz, ¿no es cierto? Lo que es esa relación ser humano-naturaleza. Y aquí dicen, sí, no buscan la riqueza material. Bueno, pero ¿por qué no la buscan? ¿Por qué nosotros pensamos que podemos acumular? ¿De dónde viene esa idea y cómo nuestro sistema ha fortalecido? Porque eso de acumulación, ¿no es cierto?, de riqueza material, es la acumulación, y la acumulación es el incentivo de la avaricia. Hay un libro muy chévere, muy bonito, que me encanta mucho, que se llama Economía del Bien y el Mal, desde Gilgamesh a Wall Street, de Thomas Zetlacek. Y él dice que todas las religiones han entendido que la avaricia es el mal. Y la única religión, y sí, poniendo el capitalismo como religión, la única religión que premia la avaricia es el capitalismo. Entonces yo creo que ahí están las raíces del problema. O sea, cómo nuestra sociedad premia el neoliberalismo, premia la avaricia, el que más tiene. O sea, ahí está tocando unas fibras humanas muy profundas de lo que es el deseo. Nosotros cuando hablamos del asunto de lo que es el deseo, de lo que es el problema ambiental, de lo que es los modelos de desarrollo, etcétera, realmente tocamos el tema del deseo, de la avaricia. Y yo a estas alturas del paseo, que ya llevo más de 20 años escribiendo al respecto y más de 30 años en el tema de la educación ambiental, he llegado a un punto a decir, miren, ¿saben qué? Si nosotros no tocamos ese tema, no vamos a lograr nada, porque somos nosotros como seres humanos
que tenemos ahí esa avaricia atravesada en una sociedad que premia la avaricia, y ahí está el problema. Y otra vez, son problemas que van mucho más allá de lo que es simplemente la economía. Por eso no hay recetas tampoco de buenas a primeras. Bueno, queremos agradecerle muy profundamente a la profesora María Luisa por esta extraordinaria sesión. Le hacemos un aplauso virtual o la forma que tengan de agradecerle desde sus pantallas. Estamos muy agradecidos, además de que no la despedimos, sino que es un hasta luego, porque nos va a dar en la última sesión, la número 8. Así que abre y cierra la profesora. Quiero dejarles entonces invitados a todos a la próxima sesión, que la va a dar el profesor Roldán Muradián. Él es profesor de la Universidad de Fluminense en Brasil, y ha desarrollado un trabajo sobre las promesas y los mitos, digamos, de los instrumentos de mercado para combatir la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y otras. Entonces esa sesión va a ser el miércoles que viene, luego se van repitiendo en este mismo horario todos los lunes y miércoles de mayo. Recuerden que entre sus correos tienen el Padlet, que es el que va a ir incluyendo el material de preparación para las distintas sesiones, así como material que vaya emergiendo dentro de las propias sesiones, para lo cual le pedimos de todas formas paciencia, porque alcanzamos a anotar en el chat por lo menos 10, 15 textos que mencionó la profesora, y que trataremos en la medida de lo posible ir subiéndolos también, pero toma tiempo. Hubo algunas preguntas respecto al link de los cursos. Van a ir quedando en el Padlet también, si no me equivoco, y en la página de la Uso Socioambiental, que es usosociambiental.cl, y se van a ir actualizando con un desfase aproximado de una semana. O sea, esta clase debiera estar la semana que viene, pero así ya la revisan también, si es que lo quisieran, con un poquito más de decantamiento de los distintos conceptos que vimos hoy día. Eso, no sé si hay preguntas operativas, y si no, agradecerle nuevamente a la profesora Eichenhagen, a quien le estamos muy, 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 muy agradecidos. Y comentan en el chat que por favor revisen sus spam, porque puede ser que estén llegando por ahí. Sí, yo dejarles 3 comentarios muy operativos. Uno, les estuve mandando el link para que rellenen el formulario de asistencia al chat. Por favor, si no lo han visto, ingresen al chat, lo voy a enviar de nuevo. Es muy importante y lo rellenen. Segundo, como decía una compañera de ustedes por aquí, a veces los correos llegan a spam, así que estén atentos a eso. Y por último, volver a hacer un poco de propaganda de nuestras actividades, partir por decir que si les interesa el tema de la relación del humano con la naturaleza, vamos a tener un curso de especialización de Derecho de la Naturaleza similar a este durante todo el mes de junio, pero también vamos a estar, y aquí invito también a la profesora María Luisa, si es que tuviera un tiempo para poder participar de ellos. Vamos a estar dictando unos seminarios sobre derechos de la naturaleza los martes de mayo, a los cuales se pueden inscribir. Está todo en nuestra página web de ONG FIMA. Y además, ya que la profesora comentó por ahí algo del greenwashing, vamos a estar teniendo un taller de la uso socioambiental sobre greenwashing, un taller presencial en Santiago. Lamentablemente no nos alcanza para poder hacer en otros espacios, pero por si quisieran participar de él, están todavía abiertas las inscripciones. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por participar. Entonces, nos vemos el miércoles, y a María Luisa nos vemos el último miércoles de mayo, si no me equivoco. Recuerden completar el formulario de asistencia, porque necesitamos todas sus asistencias para el certificado que se entrega al final del curso. Eso, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.